Hola, ¿qué tal? Desde el año 1989, la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia ha sido un referente constante, obligado y bastante agradable dentro de la oferta cultural en estas materias, tanto para México como para Latinoamérica. El recinto que tradicionalmente ha albergado a esta feria ha sido el Museo Nacional de Antropología e Historia, donde, aprovechando precisamente las instalaciones del propio museo, pues se han desarrollado las labores inherentes a una feria, como las presentaciones editoriales, coloquios, conferencias, ciclos de cine, proyección de documentales, talleres, foros artísticos y demás. En esta ocasión nos reúne el espacio virtual que afortunadamente puede acercarnos, ya nos ha demostrado sus bondades en otro tiempo, acercarnos, decía, a otros espacios y a personajes, a individuos que de otra manera difícilmente podríamos tenerlos entre nosotros, escuchando su voz, su sapiencia. Y el motivo por el cual estamos el día de hoy es quizá uno de los mayores alicientes para presentar a una mesa en la que pues tendremos la oportunidad de escuchar las experiencias en torno de la presentación del libro México, 500 años, descubrimiento, conquista y mestizaje, editado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia en este año e inserto en la colección Clásicos de Antropología e Historia, coordinado por Guillermo Correa Lonche. Estamos de manteles largos, por supuesto, ya lo verán ustedes por qué, y nos acompañan, por supuesto, el maestro Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la doctora María del Carmen Martínez, Allende del Mar, en este momento. Gracias por haber atendido al llamado, a la solicitud y compartirnos su presencia. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de manteles largos. Patrick Johansson también se encuentra entre nosotros y, por supuesto, el coordinador del libro, Guillermo Correa Lonche, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, egresado, tengo entendido. Espero que no me estén mintiendo las notas que me pasaron. Bien, para abrir el trabajo, me gustaría dar la palabra a nuestro director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, maestro Diego Prieto Hernández, que por cierto, también es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, posee estudios de maestría en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con la maestría en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Iztapalapa. De 1995 a 2010 fue director del Centro INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Querétaro. Entre 2012 y 2013 fue coordinador académico de la línea de investigación dentro del proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México en el Nuevo Milenio y, por supuesto, fue coordinador nacional de antropología del propio Instituto Nacional de Antropología antes de su actual designación como director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Diego, bienvenido y te escuchamos. Cómo no, muchísimas gracias, Hilario. Agradezco mucho la invitación que me hicieran la Escuela Nacional de Antropología e Historia, mi escuela, y el maestro Guillermo Correa para poder estar en la presentación de este libro, de esta compilación, México, 500 años, descubrimiento, conquista y mestizaje. Probablemente este título habría que leerlo también en plural, descubrimientos, porque son muchos descubrimientos
Nosotros también descubrimos muchas cosas de quienes venían allende el mar, conquistas, porque no terminó todo con la caída de México, Tenochtitlan, y porque en las conquistas participaron también muchos grupos indígenas que se asumieron conquistadores y mestizajes, porque por supuesto que los mestizajes en cada región, en cada comunidad, en cada pueblo, se desarrollaron, se desenvolvieron de manera muy distinta, dando lugar a este inmenso mosaico regional que ahora es México. Este libro incluye 17 trabajos inéditos de destacados especialistas compilados por el historiador Guillermo Correa Lonche, a quien saludo ahora mismo, junto con Patrick y con Carmen, que nos acompañan en la presentación. Y el propio Guillermo participa también en el libro con un trabajo sobre los orígenes históricos del escudo nacional mexicano, que los lectores podrán apreciar más ampliamente expuesto en su libro El Águila y la Serpiente, que se ha presentado también en esta feria. México, 500 años de descubrimiento, conquista y mestizaje, es el resultado de un proyecto que forma parte de la cataclísmica conmemoración de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, hecho que inaugura una nueva fase de la historia de los territorios y pueblos denominados mesoamericanos y más allá, hacia el extenso territorio que daría lugar a la Nueva España como resultado de constantes campañas de guerras de conquista y de evangelización que fueron ensanchando el territorio del virreinato hasta ocupar más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Lo verdaderamente importante en la conmemoración de un acontecimiento histórico, nos dice literalmente Guillermo, es que esta debe servir principalmente para reflexionar, valorar y ampliar nuestra percepción de los acontecimientos a partir de la información con que podamos disponer en el presente y que contribuya a la comprensión de nuestro pasado a partir de la aportación de nuevos puntos de vista. Ese es el objetivo principal que guió este esfuerzo, mismo que compartí con Guillermo Correa desde el origen de la realización de este libro, que seguramente a partir de ahora será un texto de referencia para profundizar en esta apasionante y polémica etapa de nuestra historia. Se trata además de un proyecto gestado desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la que Guillermo es profesor de asignatura en la carrera de Historia, cuyo apoyo y participación han hecho posible la publicación de este libro en la colección Clásicos de la Escuela Nacional de Antropología. Igualmente importantes, de acuerdo con lo dicho por Guillermo, han sido en esta compilación los comentarios y consejos brindados en su momento por don Miguel León Portilla, que mucha falta nos hace, y también por Rafael Tena Martínez y Rodrigo Martínez Barax, queridos y admirados colegas del INAH. Estamos conmemorando también los 200 años de la consumación de la independencia de México y su nacimiento como Estado soberano. Se trata entonces de un periodo de 3 siglos de descubrimientos, conquistas y mestizajes, pero también de resistencia, resiliencia y persistencia indígena, mismo que se aborda en estos trabajos, resultado de las investigaciones y ensayos de Solange Alberro, Patrick Johansson, Antonio Rubial, Miguel Ibáñez, Marc Turvenot, René Molina, Pablo Escalante, Aván Flores, David Charles Wright, María del Carmen Martínez, aquí presente, Salvador Rueda, Ana Rita Valero, Félix Báez, Ángeles González, Rafael Tena, Rodrigo Martínez, Fermín del Pino y el propio Guillermo Correa. Sin tener un orden referido a una progresión lineal
o una concatenación temática, el libro reúne trabajos diversos que suman a la interpretación histórica y antropológica sobre aspectos y pasajes específicos relativos a estos 3 siglos de dominación colonial. Así, encontraremos reflexiones sobre los procesos de mestizaje desde el lado de los indígenas y desde el lado de los europeos, las correspondencias simbólicas propias de la cultura náhuatl prehispánica que rigieron el marco espacio-temporal del encuentro entre Moctezuma II y Hernán Cortés, los prejuicios que se han generado en torno a la conquista y que han marcado y definido nuestra percepción del siglo XVI desde este medio milenio de distancia. El análisis de las relaciones y documentos producidos por Hernán Cortés después de la caída de Tenochtitlan en relación con los proyectos del Mar del Sur y la ruta de la especiería en la Nueva España. El proceso de transformación que la escritura jeroglífica náhuatl enfrentó en la Nueva España a consecuencia de las nuevas formas de escritura impuestas después de la caída de Tenochtitlan. La etnomatemática zapoteca antes del arribo de los descubridores, entre comillas, y su preservación a través del sistema numérico oral del pueblo zapoteco hasta nuestros días. La preservación del sistema tradicional de escritura indígena después de la conquista en una pila bautismal de barro del siglo XVI que aún se conserva en la iglesia del pueblo de Tlalnepantla, Morelos. El origen del escudo nacional mexicano, como ya habíamos indicado, para dilucidar, como lo hace Guillermo, si el emblema del águila que devora a la serpiente es verdaderamente prehispánico o no, apuntando más bien hacia la segunda disyuntiva. Las transformaciones en las estructuras políticas de los pueblos de indios de la Nueva España durante la primera mitad de la época colonial, siglos XVI y primera parte del XVII. La participación que tuvieron los naturales de la Nueva España en los pleitos suscitados entre españoles durante el periodo que va de 1528 a 1538. El análisis de la relación de Michoacán con motivo de su más reciente edición para destacar el valor literario de esta fuente mesoamericana del siglo XVI, independientemente del valor histórico-científico que involucra. Las afectaciones a la propiedad urbana de la capital Tenochca una vez acaecida la conquista. El proceso de aculturación religiosa efectuado en la Nueva España durante los siglos XVI y XVII, caracterizado en una primera etapa por la aniquilación de las manifestaciones religiosas mesoamericanas por parte del aparato represivo eclesiástico-militar de la corona española. La historia del primer hospital de América, el Hospital de Jesús, construido en el espacio en donde tuvo lugar, se dice, el primer encuentro entre el conquistador y el emperador mexica Moctezuma o Motecuzoma Xocoyotzin. La etimología del término Teotihuacán, que nos remite a por lo menos 500 años antes del periodo en que el pueblo mexica asentó su dominio en el altiplano central. Las diferentes transformaciones suscitadas en la organización de las tierras americanas como consecuencia de las diferencias tecnológicas y bacteriológicas que existieron entre el Nuevo y el Viejo Mundo, y la relación intelectual que se forjó entre España y sus colonias a partir de la conquista, así como el análisis del proyecto reformador y latinizante que los españoles trajeron al Nuevo Mundo. Como ven, se trata de un conjunto muy amplio, muy diverso y por supuesto muy sugerente de contribuciones que van desde la investigación histórica y antropológica a partir de múltiples fuentes que contribuyen con maestría a la dilucidación de aspectos específicos de este complejo proceso de, cito a Guillermo, mestizaje ascendente, expresado no solamente en el aspecto biológico, sino en otros ámbitos, en lo político, en lo arquitectónico, en lo lingüístico, en lo gastronómico, en lo artístico, etc.
Para el coordinador de este libro, como lo apunta en su introducción, no se trata aquí de, cito, adoptar una postura a favor de los conquistadores o de los conquistados, termina la cita, sino de reflexionar y recoger nuevos puntos de vista movidos por el hecho de que, cito, en la actualidad, en muchos sectores de la población mexicana persiste la idea de que la presencia española en América fue un factor del todo negativo. Cierro la cita. Y sí, esa visión negativa es un sentimiento muy arraigado que mantiene su presencia aún entre muchos mexicanos, porque México surge como Estado nacional a partir de su separación y su deslinde con el Reino de España. No obstante, la labor de los historiadores que pueden reconocer e incluso asumir, como muchas veces asumimos ese sentir, va dirigida a indagar en las fuentes e interpretarlas para intentar acercarnos a la verdad, aún sabiendo que se trata de un propósito evidentemente inalcanzable, pero siempre importante para acercarnos a un conocimiento más cabal. Su trabajo casi siempre hará que salgan a flote múltiples dualidades y contradicciones que, sin embargo, permiten irnos librando de interpretaciones maniqueas y lineales, al poder reconocer y asumir las paradojas y contradicciones que definen a los actores de la historia y su proceder, siempre bajo contextos específicos que también deben explorarse y reconocerse. Las conclusiones, la interpretación y las lecciones que estos trabajos nos dejan abonan ese proceso siempre vivo e inacabado de conocernos a nosotros mismos, de reconocernos para comprendernos mejor y ser mejores. Al final, debemos entender que el reconocimiento de nuestra pluralidad ha pasado y seguirá pasando por la comprensión de todos estos procesos de mestizaje, de resistencia, de dominación, de rebelión, de opresión y, por supuesto, también de inconformidad que rebasan con mucho la suma simple de lo español y lo indígena, pero también pasan por reconocer y asumir las múltiples permanencias o persistencias de los pueblos originarios en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo gastronómico, en lo artístico y en general en la manera de vivir y estar en el mundo. Los invitamos a acercarse entonces a la lectura de estos pasajes de los descubrimientos, las conquistas y los mestizajes en nuestro territorio, a 500 años de aquellos hechos que cambiaron para siempre nuestros destinos y los destinos del mundo entero. Gracias. Muchas gracias, maestro Diego Prieto Hernández. Creo que el punto nodal de la intervención, el llamado a la reflexión, sigue siendo uno de los propósitos que reúnen no tan solo a los autores de cada uno de los capítulos de México, 500 años, descubrimiento, conquista y mestizaje, sino del quehacer de todos aquellos que están vinculados con los estudios de lo humano y particularmente tendríamos que decir de lo mexicano, aunque sea un mosaico prácticamente inacible. Nos acompaña en la mesa, decía que estábamos de manteles largos porque también está con nosotros la doctora en Filosofía y Letras, catedrática de Historia de América de la Universidad de Valladolid en España, María del Carmen Martínez. Bienvenida. Ella ha realizado estancias de investigación en centros de investigación en Europa y América. Es coordinadora del Grupo de Investigación América Hispana y miembro correspondiente en el extranjero de la Academia Mexicana de la Historia. Su línea de investigación y publicaciones se han centrado en la figura de Cortés, el estudio de los movimientos migratorios a las Indias, la correspondencia privada y la administración de justicia. Entre sus libros destacan En el nombre del Hijo, Cartas de Martín Cortés y Catalina Pizarro,
Veracruz 519, Los hombres de Cortés y Martín Cortés, pasos recuperados 1532-1562. Actualmente prepara un índice razonado de los documentos de Hernán Cortés y estudia los pleitos que tuvo a ambos lados del Atlántico. Temas para hincarles el diente, se antojan sabrosísimos. Y en esta ocasión, por supuesto, nos auxilia en tanto autora de uno de los capítulos en forma de derecho o por su ley, testigos indígenas en pleitos entre españoles 1528-1538 y esperemos las palabras, supongo que en ocasiones van allá más y más y más allá de lo escrito en el texto. Bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación, doctora María del Carmen Martínez. Adelante. Muy buenas tardes. Para mí es un placer participar en la presentación del libro colectivo México 500 años, descubrimiento, conquista y mestizaje, que ha coordinado Guillermo Correa Lonche y publica el Instituto Nacional de Antropología e Historia en su colección Clásicos de Antropología e Historia. Es una satisfacción compartir este espacio con el maestro Diego Prieto, director general del INA, con Hilario Topete, director de la ENA, con el coordinador Guillermo Correa y con mi colega y colaborador en la obra, Patrick Johansson. Agradezco, por tanto, la invitación y la oportunidad de compartir, aunque sea en la distancia y en un espacio virtual, la presentación pública de la obra en el marco de la Feria del Libro de Antropología e Historia en su edición número 32. Sin duda, en estos momentos, a todos nos embarga el sentimiento de dulzura que tiene el navegante que llega a puerto y el del escritor cuando pone el punto final a la última línea de su texto. Y sobre todo, la satisfacción de ver que el proyecto en el que se embarcó el coordinador, Guillermo Correa, en esta obra hoy es ya una realidad y pronto estará en manos de los lectores que disfrutarán con ella y con sus contribuciones. Los autores, sin duda, hemos realizado la travesía en buena compañía y lo hemos hecho apoyados por el respaldo de las instituciones que han prestado su apoyo a esta obra y que permiten que salga en este año 2021. Es cierto, como ya se ha dicho, que 2021 está siendo en México un año intenso en reuniones, en congresos, en seminarios, en conversatorios y en la aparición de publicaciones con motivo de la conmemoración de 1521. Creo que la comunidad académica ha cumplido con su deber, pues como corresponde a su quehacer, la fecha de la caída de Tenochtitlan ha servido para reflexionar, para debatir, para discutir y para dar a conocer resultados de nuevas investigaciones o nuevas interpretaciones y propuestas. Sin apasionamientos, con rigor académico y desde el respeto, buscando en las diferencias puntos de encuentro para seguir avanzando en lo que es realmente importante, el avance del conocimiento. La obra nace en el marco de la conmemoración de 1521 y para las generaciones futuras será memoria de ello. El libro reúne 17 colaboraciones de autores de reconocida trayectoria académica e investigadora, lo que ya de por sí es un aliciente y una invitación a la lectura, que en sus respectivos trabajos tratan temas diversos de los tres aspectos que enuncia el título de la obra: el descubrimiento, la conquista y el mestizaje, como ya se ha dicho también en plural. Hay que destacar, y eso enriquece la obra, que los autores que contribuyen con sus colaboraciones en la misma pertenecen a instituciones tanto de México como de Estados Unidos, Francia y España.
El tiempo no me permite un comentario detallado como me gustaría de las diferentes contribuciones. Por ello me serviré de esa brevedad comunicativa con la que se llega actualmente a la gente para ofrecer una breve mención que sintetiza las diferentes perspectivas que tienen cabida en la obra y que son una invitación a la lectura. No quiero dejarme ningún nombre ni tampoco ningún trabajo, de ahí la necesaria brevedad y concisión. Solange Alberro reflexiona sobre la importancia que tienen los términos y se centra, en concreto, en el de mestizaje, destacando en sus conclusiones de la colaboración que aporta en la obra que los procesos de mestizaje son constantes, permanentes y permiten a la humanidad adaptarse en el recorrido de su historia. Patrick Johansson analiza con detalle el encuentro de Cortés y Moctezuma a través de las palabras, de nuevo importantes, y aporta desde el conocimiento que tiene un fino análisis de los documentos pictográficos con los que se enriquece también su contribución y se enriquece la obra que llegará al lector. El ensayo de Antonio Rubial García desarrolla la evangelización y la conquista vistas como dos caras de un mismo proceso. Miguel Ibáñez Aristondo analiza el contexto en el que se produce la proyección hacia Asia de Hernán Cortés y también las nuevas formas de narrar y representar el lejano oriente en aquellos tiempos. Marc Touvenot, desde el profundo conocimiento que tiene de los documentos pictográficos, centra su colaboración en la escritura pictográfica náhuatl y los factores que contribuyen a su progresiva desaparición, pero también a esas interferencias o a esas nuevas formas de escribir tras el contacto. René Molina Cruz lleva al lector a descubrir un mundo poco conocido pero de gran interés, la etnomatemática zapoteca, presentando el sistema numeral y las medidas de longitud, volumen y capacidad, y sobre todo reflexionando sobre la importancia que tiene su conservación en los tiempos actuales. El sincretismo de yuxtaposición y préstamo es analizado por Pablo Escalante Gonzalvo y Abán Flores Morán en el estudio de una pila bautismal de barro del siglo XVI con una iconografía prehispánica que permite todavía hoy contemplar en Tlalnepantla, en Morelos, esos préstamos y esa nueva vida que se funde en una realidad compartida. El coordinador de la obra, Guillermo Correa Lonche, ofrece en su contribución un análisis del escudo nacional mexicano, invitando a nuevas propuestas y reflexiones y deteniéndose en ellas en el símbolo del águila que devora a la serpiente. Las transformaciones que se produjeron en la transición del antiguo orden político a los cabildos de la Nueva España, centradas en dos casos otomíes, el caso de Jilotepec y Huichapan, son analizadas por David Charles O'Reilly Carr. Por mi parte, colaboro en la obra con un análisis de la administración de justicia como un espacio de interacción entre los españoles y naturales, un espacio novedoso del que tenemos que aprender mucho. En concreto, analiza la presencia de señores y macehuales como testigos en pleitos entre españoles, el modo de jurar o la intervención de los intérpretes, que son mediadores necesarios. La colaboración de Salvador Rueda Smiter se centra en la relación de Michoacán y realiza interesantes reflexiones sobre la edición literaria de la reciente edición de Rafael Tena Martínez. Por su parte, Ana Rita Valero de García Lascurain conduce al lector al espacio de la ciudad de Tenochtitlan y a su reconstrucción con la traza y el trazado de los solares, y dibuja el espacio multicultural y plurilingüe de la ciudad con sus espacios y actividades. Félix Báez Jorge analiza con detalle la aculturación religiosa en Nueva España, examinando los fenómenos de pervivencia y sincretismo religioso.
La colaboración de Ángeles González Gamio nos lleva al hospital fundado por Hernán Cortés, que todavía se mantiene en funcionamiento en la actualidad, el de la Purísima Concepción de Nuestra Señora, más conocido con el paso del tiempo como Hospital de Jesús. Rafael Tena, en un breve pero interesante trabajo, ofrece la etimología de la palabra Teotihuacán para aclarar propuestas recientes. Por su parte, Rodrigo Martínez Barax reflexiona sobre la trascendencia de la conquista, los cambios que introdujo y lo que ello supuso desde aquella proyección antillana de la isla de Cuba de la que partió Hernán Cortés. Cierra el volumen el ensayo de Fermín del Pino Díaz, en el que el autor profundiza en los contactos interculturales que analiza en el tiempo y en diferentes espacios, pero deteniéndose especialmente en las relaciones que se tejieron entre España y México, relaciones que se continúan tejiendo, como es buena muestra la integración de varios colaboradores en este volumen. El enunciado ha sido rápido en autores y temas tratados, pero creo que pone de manifiesto el interés que tiene la obra, porque con rigor académico el libro recupera imágenes, recupera voces, recupera sonidos, actores y escenarios, y es una manera de conmemorar y hacer memoria desde el conocimiento y desde el diálogo académico. Sin duda, la obra es una importante contribución que amplía perspectivas de análisis por la variedad temática que recoge. La especialización de los autores se refleja en sus contribuciones, algo que será de gran ayuda para el lector. Despliegan en sus colaboraciones un abanico de lecturas sugerentes que nos trasladan en el tiempo a una etapa en la que se configuró la Nueva España y que tuvo una larga andadura. La obra, si me lo permiten, es un caleidoscopio en el que los cristales de colores, al ser movidos, ofrecen al lector distintas visiones y perspectivas, todas atractivas e interesantes, como poco sugerentes. Así, la obra aúna instituciones, protagonistas y espacios, pero también es una invitación para dar cabida a transformaciones, acomodaciones, invenciones, reflexiones y vínculos. No me cabe duda que el lector, cuando esta obra llegue a sus manos, sabrá apreciar el conjunto de miradas plurales que reúne la obra México, 500 años, descubrimiento, conquista y mestizaje, que hoy nos reúne en un espacio compartido para hacer su presentación. Muchas gracias. Doctora María del Carmen Martínez, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar y, por supuesto, muchísimas gracias por la generosidad con la que nos ha obsequiado un sobrevuelo, algo así como decimos en México, una probadita de lo que el lector puede esperar una vez que se aventure a navegar por cada una de las páginas de un material que entra en el espíritu ciertamente de lo que las instituciones, algunas instituciones de el Estado mexicano y algunas otras que no son del Estado mexicano, están empeñados en desplegar con la finalidad de que esto no se pierda, no se olvide, con la finalidad de seguir en la reflexión. Y me venía en antes de presentar a nuestro siguiente participante, me venía curiosamente una frase que quizá está mal dicha, la voy a citar de memoria, es atribuida a Nietzsche. No existen los hechos, solo las interpretaciones. Y las interpretaciones pueden variar de tiempo en tiempo. ¿Y quién mejor que Patrick Johansson, quien está familiarizado con las letras, para hablarnos un poco sobre esta propuesta que él nos hace en relación con el encuentro de Cortés con Moctezuma, palabras y sortilegios, toda vez que le reconocemos sus estudios
de literatura en las universidades de Burdeos y París hasta el doctorado. Desde 1979, él forma parte del Seminario de Cultura Náhuatl del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1993 es investigador de tiempo completo de dicho instituto. Desde 1992 es profesor de literaturas prehispánicas, principalmente náhuatl y maya, de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. De 1995 a la fecha ha dirigido el Seminario de Lengua y Cultura Náhuatl en la Universidad de Colima. A partir del 2015 es director del Seminario Literatura Náhuatl de la UNAM. Y cabe destacar que desde 1993 fue asistente de don Miguel León Portilla, quien falta nos hace y mucha. Y por supuesto, nuestro amado Miguel León Portilla, fue director del mismo seminario. Ha sido profesor, Patrick, en la Universidad de las Américas, Cholula, Puebla, y tutor del posgrado en estudios mesoamericanos en la UNAM. Entre sus publicaciones destacan El español y el náhuatl, Encuentro entre dos mundos, del 2020, La palabra florida de los aztecas, la Xochitlatoli, del 2020 también, el Ahuilcuicatl, Cantos eróticos de los mexicas, pues suena sabroso eso, de 2018, el Micacuitlacuicatl, Las exequias de los señores mexicas, del 2016, La palabra, la imagen y el manuscrito, Lecturas indígenas de un texto pictórico en el siglo XVI, del 2004, Voces distantes de los aztecas, estudios sobre la expresión náhuatl prehispánica, del 94 del siglo pasado, La palabra de los aztecas, Ángel María Garibay, La rueda y el río, junto con Miguel León Portilla, del 93 y 2013. Patrick, muchísimas gracias por haber aceptado estar entre nosotros y escuchamos tu generosa palabra en silencio. Adelante. Muchas gracias, Hilario. Pues antes que nada quiero agradecer la invitación que me hizo Guillermo Correa Alonche de la Escuela Nacional de Antropología y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de hacer esta presentación. Es un honor para mí estar con Diego Prieto, el director, Carmen Martínez, Hilario también Topete, Guillermo Correa. Me da muchísimo gusto estar con ustedes presentando esta obra. Pues de todo el mosaico, rico mosaico que constituyen esas contribuciones, 17 contribuciones, ¿no? Unas de opiniones, de interpretaciones, como decía Hilario, porque sí, yo creo que sí existen los hechos, pero también y sobre todo las interpretaciones, ¿eh? Claro. De todo este mosaico me voy a dedicar a una tesela, la tesela, digo, la mía, es decir, el encuentro de Cortés con Moctezuma el 8 de noviembre de 1519, que me parece que fue un momento muy importante dentro de todo lo que contiene la conquista, ¿no? Lo que hice en un momento dado es tratar de dar una nueva visión en este artículo, en este capítulo, de lo que representaba Moctezuma, porque realmente todas las opiniones, las interpretaciones de su acción, de su comportamiento frente a la llegada de los españoles, pues hay muchas contradicciones y, digamos, opiniones contradictorias, evidentemente, que se pueden reunir en un momento dado si vemos una serie de indicios que hay en las fuentes. Yo creo que lo que hice realmente es tratar de buscar, sobre todo en las fuentes en náhuatl, indicios, huellas, más que, digamos, factores, informaciones de crónicas, sobre todo tanto la crónica de Cortés como la supuesta historia verdadera de la conquista de Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, ¿eh? Primero, dar una visión no totalmente nueva, sino realmente que me parece un poco más veraz de lo que fuera la personalidad de Moctezuma.
se le ha tratado como una especie de cobarde que no supo enfrentar, digamos, una invasión, que tenía en sus manos realmente la posibilidad, con toda la gente que tenía con él, todos sus aliados, tenía la oportunidad de vencer a los enemigos, un puñado de conquistadores que venían y que podrían haber sido aplastados realmente si Moctezuma hubiera aprovechado el momento, ¿no? Pero evidentemente aquí tenemos un encuentro de dos mundos. Un mundo, digamos, la llegada de los españoles es externa y contingente. Externa porque vienen de fuera y contingente porque podrían nunca haber llegado. Pero la percepción que tenemos de Moctezuma, la episteme indígena, no solamente Moctezuma, sino todo este mundo que era, digamos, el Mesoamérica, esta percepción de la llegada de los españoles no va a ser externa y contingente, sino interna y necesaria. Es decir, que según el planteamiento temporal, espacio-temporal de la episteme indígena, lo que estaba ocurriendo tenía que haber ocurrido porque era algo, digamos, que pertenecía a ese mundo. Nada en ese mundo de la inmanencia, que es el mundo mesoamericano, ese mundo se opone al mundo de la trascendencia, que es el mundo europeo, con ese Dios único, exterior a su creación, trascendente y dogmático. En el contexto indígena precolombino teníamos una inmanencia, es decir, que todo lo que ocurría pertenecía a este espacio-tiempo, nada podía ser totalmente nuevo. Entonces, en vez de enfrentar lo que se presentaba, Moctezuma se volvió hacia el pasado, hacia la memoria de sus sabios, hacia los códices que deberían haber contenido lo que estaba ocurriendo. Y yo creo que todo eso, digamos, nos da una idea de la mentalidad de Moctezuma, inventado una persona sumamente religiosa, y es el punto que voy a tratar. Primero, aparece, como es bien sabido, hay una confusión con un supuesto regreso de Quetzalcóatl. Esta confusión no creo que dure mucho, no dura mucho porque realmente en un momento dado los indicios, no tanto la información clara, pero los indicios muestran que en un momento dado Moctezuma ya sabía que Cortés no era Quetzalcóatl, pero sin embargo que tenía un poder militar aplastante y que representaba un peligro enorme, ¿no? ¿Qué es lo que quiere hacer? Primero, trata de negociar, sabe que los españoles buscan oro, manda evidentemente regalos para tratar de disuadir a los españoles de proseguir hacia México Tenochtitlan, y como es bien sabido, evidentemente, en vez de disuadirlo, pues lo atrae más a México, ¿no? Ahora bien, en el momento dado, yo creo que después de la masacre de Cholula, tenemos una tergiversación dentro de la mente de Moctezuma muy natural, ¿no? Porque no sabe exactamente cómo reaccionar frente a lo que se presenta. Pero sí, lo que sabemos es que en un momento dado manda hechiceros para tratar de detener de manera mágica, religiosa, el avance de los españoles, ¿no? Se da cuenta rápidamente por la alianza que tienen con los tlaxcaltecas y otros pueblos nahuas también, ¿no? Enemigos acérrimos de los mexicas, y el poder de fuego, los cañones, los caballos que tiene. Se da cuenta Moctezuma que no puede luchar en términos militares contra el invasor. Entonces prosigue con este intento de disuadir y también digamos, de destruir de manera no militar, de manera religiosa y mágica en este caso, ¿no? Un punto también que es muy importante, como lo decía en un momento dado, el espacio-tiempo es sumamente importante en el contexto de la episteme indígena. Todo lo que ocurría en un momento y en un espacio determinado que incidía sobre lo que estaba ocurriendo. Es decir, en un momento dado en el contexto espacio-temporal mesoamericano, digamos, si algo ocurre en un momento determinado, se puede actuar no sobre digamos, los hechos en sí, sino sobre la circunstancia espacio-temporal en el contexto del cual está ocurriendo.
Es decir, que yo creo, y lo estoy tratando de mostrar en este artículo, en este capítulo, que en un momento dado Moctezuma trató de monitorear la llegada cuando ya sabía que iba a llegar, que era inexorable la llegada a México de Tenochtitlan de Cortés. Trataba de monitorear temporalmente, digo, en términos espacio-temporales, su llegada. El año no lo podían haber monitoreado, evidentemente, porque es Seacat, pero Seacat también es el año de Quetzalcóatl, también un año Seacat que estaba bajo la égida de Tosi, la diosa Tosi, una diosa muy importante, la madre de Sinteot, precisamente que tenía su templo en Tosititlán, muy cerca del lugar del encuentro. El mes tampoco podía monitorearlo porque pues el mes son muchos días, eran 20 días del mes de los meses indígenas, era difícil que pudiera, digamos, detener o acelerar el avance. Pero la trecena y sobre todo los días también, yo creo que sí podría haber tratado de monitorear el avance español para que el diálogo, que era inevitable, se hiciera bajo auspicios temporalmente, bueno, en términos de espacio-temporales propicios para Moctezuma. Y eso lo trato de explicar en este artículo. Luego, algo importante, cuando recibe Moctezuma a Cortés, lo recibe muy cerca, bueno, en Huitzuco, en Xoloco, que es natural porque es la calzada de Iztapalapa llegada a en este lugar, pero muy cerca estaba el templo de Tosititlán, y nos dicen también que fueron, aquí hay varias, digamos, hipótesis, ¿no? Pero la más certera es que en un momento dado se dirigieron al templo de Tosi, a la ermita, dice Durán, la ermita de Tosi, para tener su diálogo. Y aquí yo creo que realmente no es, digamos, un azar, sino que fue totalmente planeado por Moctezuma, porque el templo de Tosi iba a ser un espacio dentro del cual tenía todas las de ganar Moctezuma en este caso, ¿no? Y no solamente, digamos, que el diálogo se iba a realizar bajo la égida de esta diosa en su templo precisamente, pero tenemos un documento interesante, Carmen lo evocó, el códice, el lienzo de Tlaxcala, que tiene una imagen que representa precisamente el diálogo entre Cortés y Moctezuma, con la mediación de Malintzin, de la intérprete, y vemos en la parte superior de la lámina, vemos a un sacerdote indígena, que todo parece indicar que es un Temacpalixtoxtique, es decir, que es un brujo que, digamos que tenía como función adormecer a la gente y que podía ejercer una fuerza contraria, sortilegios en contra de las personas que estaban en este caso dialogando. Bueno, en este caso los españoles, evidentemente. También tiene abajo del brazo, aquí hay muchas imágenes que debería haber proyectado quizás, ¿no? Pero abajo del brazo tenemos precisamente el signo de lo que sería los sortilegios, y comparo yo con el nombre de Tetlepanquetzatzin, ¿no? Que es el rey de Tlacopan, que también fue colgado con Cuauhtémoc en el viaje a las Higueras que hizo Cortés después, ¿no? Y su nombre precisamente quiere decir el que hace, digamos, sortilegios en contra de la gente. Y el glifo toponímico de Tetlepanquetzatzin es precisamente el que se encuentra en la parte superior de la lámina, de la lámina 18 bis del lienzo de Tlaxcala. O sea, mi conclusión en un momento dado es que Moctezuma hizo todo lo que podía para, no solamente para disuadir a los españoles de llegar a México, sino también que recurrió a una estrategia religiosa, mágica, con hechicerías y sortilegios antes de darse por vencido. Es decir, que tendremos, digamos, una imagen algo distinta de lo que presentan las fuentes generalmente. También un punto muy importante que no se subraya es que cuando llegaban, estaban más o menos por Cholula, y que evidentemente el encuentro era inexorable,
también Moctezuma manifestó el deseo de morir. No morir por cobardía, como a veces digamos, interpreta esta reacción de Moctezuma que le preguntó a sus sabios, a ver, ¿a dónde puedo ir? Y le dijeron a Tonatiuh-Chan, a la Casa del Sol, al Sincalco, al Tlalocan o al Mictlán. Él había escogido el Sincalco. Y en las obras de Tezosomoc y Durán tenemos algo muy interesante, un mito precisamente en el cual Moctezuma pide ir al Sincalco, que está regido por Huemac. Y yo creo que la muerte que deseaba Moctezuma en este caso no era por cobardía, sino que quería acatar un modelo ejemplar. Huemac se había colgado en la cueva de Sincalco porque era el responsable de la caída de Tula, de la caída del Imperio Tolteca. Y yo creo que aquí Moctezuma iba a acatar más o menos un modelo ejemplar, que era el de morir como Huemac había muerto. Y yo creo que todo eso, digamos que me parece que doy una visión algo nueva de lo que era Moctezuma en ese caso. Muchas gracias. Patrick, muchísimas gracias por tus palabras bastante generosas e ilustrativas. Y bueno, esto, como dicen en el barrio, no se acaba hasta que se acaba, cuando se habla de caritas de fútbol. Espero que no se acabe, creo que está bastante interesante la conversación. Y fíjate que ahorita que voy a cederle el paso al coordinador de la obra, inmediatamente me vino a la mente algo que escuché yo en más de alguna ocasión y que es atribuido a Alfonso Reyes. A los hombres nos arrullaron cuando éramos niños con cuentos, parafraseado, creo que es de Alfonso Reyes. Y por eso nos encantan los relatos, porque nos dan identidad, nos dan certezas y nos permiten entender al mundo, la vida en el mundo. Los seres humanos no podemos vivir sin relatos. Y justo Guillermo Correa Lonche, además del trabajo de coordinar a tantas mentes, tantos estudiosos, que debe ser un trabajo francamente difícil, viene al texto con un análisis sobre el símbolo por excelencia del nacionalismo mexicano. Y por supuesto, no pude menos que recordar que hace algunos años visitando tierras nayaritas, por ahí nos encontramos que convirtieron en un icono central una piedra que fue encontrada en las inmediaciones de Mezcaltitán, esta isla que también fue ubicada por nuestro Eduardo Matos Moctezuma como la cuna de la nacionalidad. Y lo curioso de todo esto es que cuando uno le pregunta a los niños sobre la piedra, dice, ah, sí, dicen que es un águila devorando una serpiente. Y uno les pregunta, ¿y tú qué es lo que ves ahí? Ah, pues es una garza comiéndose un gusano. Es bastante curiosa esta manera de ver al mundo. Y bueno, por ahí borda nuevamente Guillermo Correa Lonche, el coordinador de la obra, que es historiador por parte de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y especialista en historia económica por parte del programa de especializaciones del posgrado en economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2014 fue acreedor a la beca Proyecta 100,000, otorgada por la Secretaría de Educación Pública para realizar estudios en Arizona State University. En 2012 recibió el premio INA Edmundo O'Gorman y el mismo año la beca O'Gorman de investigación auspiciada por la UNAM, la Universidad Iberoamericana y Fomento Cultural Banamex. Ha sido ganador del premio de dramaturgia otorgado por el Museo de Arte Popular y el Fideicomiso del Centro Histórico en 2 ocasiones, 2008 y 2011. Asimismo, ha sido acreedor a la beca FONCA, Escritores en Lenguas Indígenas, 2006-2007,
Actualmente, para nuestro beneplácito, es profesor en la carrera de Historia y en el Departamento de Lenguas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, institución que publica esta obra, y entre sus libros de Guillermo se encuentran El águila y la serpiente, el problema de origen prehispánico del escudo nacional mexicano, y, por supuesto, esta obra coordinada, México, 500 años, descubrimiento, conquista y mestizaje. Actualmente deambula por nuestras aulas virtuales en la licenciatura de Historia y en el Departamento de Lenguas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pues cedo la palabra a Guillermo para escuchar sobre tus experiencias y si puedes bordar sobre el contenido de tu obra, de tu aportación, estaría de maravilla. Adelante. Muchas gracias, doctor Hilario. Los saludo con mucho gusto y quiero agradecer a este magnífico grupo de presentadores que se reúnen hoy para la presentación del libro México, 500 años, conquista, descubrimiento, conquista y mestizaje. Libro que me di a la tarea de coordinar y bueno, debido a que ya se ha detallado el contenido del libro y las características de cada artículo, me gustaría centrarme en los pormenores que envuelven la realización de este proyecto. Yo quisiera comentarles la manera en la cual se concretó este proyecto y pues me da mucho gusto recordar que precisamente en la 29 emisión de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, tuve yo la oportunidad de platicar sobre el proyecto con el maestro Diego Prieto, y bueno, pues eso fue un punto que me impulsó a realizar este proyecto. Comentamos sobre la importancia que podía ser tanto para la ENA como para pues el público lector aficionado a estos temas de la historia, la realización de un libro que pudiera contemplar distintas visiones sobre estos tres aspectos, como son el descubrimiento, la conquista y el mestizaje. Por ello, yo le comenté al maestro Luis de la Peña mi interés por hacer un libro, una publicación que tuviera relación directa con la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Primero que nada, porque es una institución pues muy importante para México. La calidad de los trabajos que se desarrollan en la ENA pues son pues sumamente importantes, de gran amplitud, y además es una institución en la cual yo me he desarrollado como historiador a lo largo de muchísimos años. Desde 2005 soy profesor de esta institución y bueno, pues pensé que un proyecto muy importante para mí y para este marco de las conmemoraciones debía de gestarse con la relación entre la Escuela Nacional de Antropología e Historia y el INA. Fue por eso que me di a la tarea de, primero que nada, pensar bien aquellos puntos que representaban, pues que no habían sido del todo aclarados, que todavía podían tener alguna interpretación polémica, y otros puntos que no se habían desarrollado de manera amplia, como por ejemplo el caso del derecho en el ámbito del mundo indígena y en algunos casos muy concretos del ámbito colonial. Y entonces empecé a buscar opciones, hablar con mis amigos. Obviamente me fue de mucha importancia las palabras, la relación que yo tuve con el maestro Diego Prieto en cuanto al comentario de estos temas. También el doctor don Miguel León Portilla, que en paz descanse, Rodrigo Martínez Barax, amigo mío, y el maestro Rafael Tena Martínez. Y bueno, pues empecé yo
a comentar algunas de los puntos que me parecían importantes. Por eso fui haciendo un esquema y me di también la oportunidad de acercarme a algunos historiadores de gran relevancia. El caso, por ejemplo, bueno, todos los que estamos integrados tienen una gran relevancia, pero lo que quiero decir es que la convocatoria la hice para un público amplio de historiadores. Abordé aproximadamente 100 investigadores muy reconocidos en sus ámbitos específicos de investigación, y al final solamente pude pues contar con estos valiosos 17 artículos que ilustran muy bien este tema, pero fue un trabajo arduo, pero con muchísimo empeño, con muchísima satisfacción al poder coordinar ese trabajo. Y un punto muy importante en ello fue la asesoría que constantemente tuve con el profesor Luis de la Peña Martínez, titular del Departamento de Publicaciones de la ENA, y también ya en un tiempo más cercano, con Octavio Hernández Espejo, coordinador también del área de extensión, de difusión y extensión académica. Entonces, bueno, entonces yo quisiera también destacar que lo importante en todo esto, pues, fue reunir diversos puntos de vista sobre acontecimientos que ya habían sido pues abordados, pero que no se habían aclarado, como es el caso del encuentro de Moctezuma y Cortés, como es el caso, por ejemplo, del tema tan importante como lo es el derecho en el mundo colonial, en el periodo colonial en el siglo XVI, en el siglo XVII, que la historiadora María del Carmen Martínez pues aportó con un excelente trabajo, y otros puntos también enfocados hacia la iconografía, rescatar algunos puntos, por ejemplo, el trabajo tan llamativo de el doctor Pablo Escalante y Abán Flores Morán sobre la interpretación de una lápida, una pila bautismal del siglo XVI, algo que me parece sorprendente, indudablemente un códice en piedra que se conserva aún. Y bueno, pues todo ello me permitió ir hilando estos artículos, que he de confesar que fue un problema el orden que pude determinar en algún momento, debido a que pues son temas tan diversos, pero fue quizás algo que me costó mucho trabajo, pero creo que los acomodé muy bien. Me enfoqué más bien no en un aspecto cronológico, más bien temático, y debido también a la diversidad de las características, las personalidades de cada uno de los autores, me centré más en acomodarlos de acuerdo a las características de cada autor, y eso creo que fue una decisión muy acertada, porque hace que el libro tenga una fluidez en su lectura desde el principio hasta el final, y además también hace que de alguna manera los temas se vayan interrelacionando. Digamos que un tema puede retomarse a la mitad del libro y nuevamente retomarse al final del libro, y entonces se entreteje una serie de temas que se van uniendo y que van permitiendo al lector concluir de manera pues muy personal sobre las distintas hipótesis que se manejan en este libro. Solamente quisiera agregar que, bueno, este libro
fue planeado durante 3 años y bueno, pues tiene también la participación de autores que han sido relevantes no solamente en la historiografía mexicana, sino en la historiografía francesa, en la historiografía española, en la historiografía estadounidense. Y bueno, pero ellos también tienen una visión muy particular de nuestra historia que enriquece mucho estos trabajos que se han venido presentando. Y bueno, qué mejor momento que este encuentro de diversas perspectivas a raíz de la conmemoración de los 500 años de la presencia española en México. Y bueno, pues pienso que es un trabajo que puede servir principalmente a los alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y alumnos de otras universidades, porque pues tratamos en este volumen de llenar algunos huecos que uno como estudiante le quedan a lo largo de su formación académica, y por eso es el principal motivo de que este libro, pues aparte de ser un libro conmemorativo, pues también es un libro que pretende llenar pequeños huecos sobre la historia de México y fomentar también la interpretación de dichos temas. Entonces, bueno, pues solamente yo quisiera agregar que estoy muy contento con esta presentación. Me llena de satisfacción tener al maestro Diego Prieto, a todos los invitados. Por ejemplo, yo en algún momento quise reunir a la mayor parte de los autores que participan en esta publicación. Desgraciadamente, pues el tiempo no hubiera dado para que todos comentáramos, pero creo que es muy importante que estemos reunidos desde este grupo que representa toda el contenido del grupo, porque la historiadora María del Carmen Martínez pues representa aquella visión peninsular sobre los acontecimientos que se desarrollan en México. Patrick Johansson, aquella visión externa que se ha venido gestando sobre nuestra historia, la historia de México. Y bueno, el doctor Hilario, director de la ENA, y también los autores de la Nacionalidad Mexicana, el maestro Diego Prieto y yo podemos tener una visión distinta, pero que en este volumen convergen y llegan a una serie de acuerdos muy provechosos en función del mundo académico, de la historia de México y de la conmemoración de los 500 años, que indudablemente es un tema que siempre hemos tenido presente, el encuentro de estos dos mundos. Y ahora con esta presentación pues es una contribución más a todo este gran cúmulo de trabajos que se han producido a lo largo de estos 500 años. Pues me da mucho gusto estar este día reunido con todos ustedes. Muchas gracias al maestro Diego Prieto por su disponibilidad, y a María del Carmen Martínez, Patrick Johansson, Hilario Topete. Todos ellos hacemos una gran comunidad en función de la historia. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, es agradable haber escuchado algo que es inusual, la gente detrás de una publicación. Y por allí aparecieron nuestro jefe de departamento de publicaciones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Luis de la Peña Martínez, que bueno, algo hicieron por ahí que llegó a cuajar en esta obra publicada, ¿no? Por supuesto, el trabajo de Constanza, de
Hernández Cariaga, que es nuestra diseñadora en lo general, de interiores, exteriores, de lo que le caiga a la mano, el trabajo de Adriana Nayeli Jiménez, que corrige el estilo, abrumada, sobre todo en estos tiempos en los que prácticamente ella trabaja solitaria, y el trabajo de cabo de Octavio Hernández Espejo, que es el que los coordina en lo general a todos. A mí me agradaría, por supuesto, escuchar, como nos decía en alguna ocasión François Lartigue en los eventos académicos o de extensión académica, decía, no les den todo en la primera participación porque luego ya no quieren escucharlos. Denles un poquito y luego les agregan más. Él lo consideraba como una buena estrategia comunicativa, así que yo abriría, si tenemos palabras adicionales del maestro Diego Prieto, de la doctora María del Carmen Martínez, del doctor Patrick Johansson y de ti mismo, Guillermo Correa. Como no nos están corriendo de la sala, como en las presenciales, pues podemos darnos el lujo de agregar algo más. Bueno, mil gracias, Hilario, por esta oportunidad. Me parece que, sin duda alguna, esta conmemoración, además coincidente de los 500 años de la caída de México Tenochtitlan, el inicio de las guerras de conquista, muchas protagonizadas, como decíamos, por grupos indígenas también que veían la posibilidad de hacerse de territorios y de emanciparse de la dominación que sufrían del sistema tributario impuesto por la Triple Alianza, y después evidentemente se encontraron con otra dominación que llegaba para quedarse, pero también coincide con el inicio de la vida independiente de nuestro país, y por lo tanto esa coincidencia nos tiene que llevar a diversas reflexiones que tienen que ver con la configuración de esta sociedad pluricultural, multiétnica, plurilingüe y de una enorme diversidad regional, territorial y comunitaria que se constituye en un proyecto de nación que emerge desde finales del siglo XVIII y que en el siglo XIX se separa de la metrópoli española, y que en estos 200 años, por supuesto, todavía incorpora una multitud de rezagos, de asignaturas pendientes, una terrible desigualdad, una compleja situación de pobreza, muchos fenómenos de discriminación y de sometimiento de unas minorías opulentas hacia las mayorías que viven en condiciones de enorme estrechez, pero también la necesidad de atender otros problemas que se presentan en estos momentos de transformación y también de incertidumbre, por supuesto, de polarización, pero también de búsqueda de un reencuentro en un proyecto nuevo de nación. En ese sentido, la historia se tiene que estar reinterpretando. Efectivamente, como dice Patrick, pensamos que hay realidad, que hay realidades, que hay hechos, pero también hay interpretaciones que se tienen que estar renovando, no para excluir visiones y perspectivas, no para condenar a una o a otra de las partes que intervienen en los fenómenos históricos, pero sí para entendernos mejor. Yo creo que en ese sentido esta obra contribuye a una reflexión necesaria. Agradezco muchísimo las contribuciones de Patrick y de Mari Carmen, y por supuesto los comentarios de Hilario, y pues los invito de nuevo a que revisen esta interesante publicación de nuestra querida Ena. Muchas gracias. Bien, el micrófono abierto. Adelante.
vamos a decir, después de 3 segundos ya no se vale, ¿eh? Bueno, siendo así, yo creo, como siempre lo he dicho, que lo mejor que podemos hacer con un libro es leerlo. Y el mejor juicio y la mejor interpretación la tiene el lector, al final de cuentas, porque se va quedando con aquello que le parece valioso, lo que le parece útil, lo que le llena, lo que le emociona, etc. Y, por supuesto, lo mejor que puede hacer uno en una presentación es decir, a leerlo, ¿no? Hay que leerlo y cuando ya lo hayamos leído, como se estilaba en los tiempos de la preparatoria, circula el libro, porque luego a veces para en un anaquel, y cuando se trata de una buena obra hay que hacer eso, hay que compartir el conocimiento, compartir la propia experiencia y bueno, además de invitar a que prosigan con las transmisiones de la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, doy mi más profundo reconocimiento y agradecimiento al maestro Diego Prieto Hernández, a la doctora María del Carmen Martínez, a Patrick Johansson, doctor Patrick, y a Guillermo Correa Lonche. Muchísimas gracias por su palabra, por su tiempo, por su intervención y esperemos que no sea la última vez que estamos reunidos. Hasta luego. Nos vemos, cuídense mucho. Que estén muy bien. Suerte. Gobierno de México.